hasta Bolivia con Carla Rebollo. Ella es periodista con 23 años de experiencia ininterrumpidos en medios de comunicación. Es directora, productora y presentadora de programas televisivos y radiales, conferencista, periodista de investigación en salud. Ella es experta en alimentación consciente. Recuerden que hoy estamos hablando de salud consciente y, por supuesto, no puede faltar el tema de alimentación consciente. Y ella también es experta, es certificada a nivel internacional por la Cámara Internacional de Conferencistas. Y algo que pues trajo al mundo y sobre todo a la población, comunicación de Comusaf Mundial. Bienvenida, querida Carlita. Abrazo grande hasta allá, hasta Bolivia. Hola, Berito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto saludar a toda la audiencia. Feliz definitivamente de poder compartir este espacio de salud consciente. Y permítanme primero dejar algo muy claro para todas las personas que además han escuchado la ponencia del doctor Ruiz, y depende mucho de nosotros cómo va a ser nuestra vida y cómo vamos a enfocarnos en ella. Entonces, mi primera pregunta es a nivel físico, ¿sí? Porque entendamos que la salud primeramente es lo biológico, obviamente estoy hablando de lo físico, lo mental, que de lo mental deriva lo emocional, y lo energético, estamos hablando de frecuencias. Entonces, no podemos pensar en una salud que no sea integral y que no agrupe a todos estos espacios de nuestras vidas. Sin embargo, hoy queremos hacer referencia a la parte física, porque una vez que nosotros podemos coordinar acciones conscientes, podemos sentir alivio en nuestra parte física y eliminar enfermedades, pues vamos a poder también darnos tiempo para trabajar nuestra conciencia desde lo mental, desde lo emocional, desde las frecuencias. Entonces, esa es nuestra propuesta el día de hoy. Permítame comenzar con mi experiencia personal, porque hace como 7, 8 años yo sufrí una crisis muy fuerte en salud, y en eso pues no me va a dejar mentir justamente el doctor Ruiz, que hacía referencia a este tema. Muchas veces los seres humanos entramos en crisis. Y no únicamente, pero la gran mayoría de las veces, cuando entramos en crisis, recién comenzamos a despertar nuestra conciencia, porque ya no vemos otra opción, porque ya no vemos otro camino. Se me había paralizado la mitad derecha de mi cuerpo. Aparte de haberse paralizado la mitad de mi cuerpo, tenía gastritis crónica nerviosa, 2 hernias de disco, presión alta, migrañas y jaquecas. Era todo un combo de enfermedades. Entonces yo en ese momento pensé, como muchos de nosotros, seguramente en mala suerte, que Dios lo quiso así y que no estaba en mis manos. Entonces llegó un punto en el que mi médico me dijo, bueno, Carla, no hay nada que hacer, esto va a ir empeorando. Comienza a escribir con la izquierda para que no pierdas todas tus facultades. Entonces, como comprenderán, para mí esa no fue una respuesta y comencé la investigación básicamente desde un punto muy elemental. ¿Conocen ustedes Hipócrates? Hipócrates, el padre de la medicina, la máxima autoridad en salud de todos los tiempos. Por esta base fundamental comenzó mi investigación, porque dije, basta, debe haber otro camino. ¿Qué es lo que dice Hipócrates? Ahí lo tienen, padre de la medicina, máxima autoridad en salud. Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Y aquí hay un precepto médico, que la naturaleza tiene la potestad de sanar. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos reales que nos ha dado la tierra, hay que diferenciar alimentos reales versus de comestibles, porque alimentos reales son los que salen de la tierra y de los árboles, y comestibles es a lo que estamos acostumbrados hoy en día en nuestra dieta citadina, lo que tiene aditivos, conservantes, preservantes, etc. Fíjense que hay muchas cosas en esa investigación que yo dije, ¿por qué no se comparten a nivel masivo? ¿Por qué toda esta información no se da? Porque me di cuenta ahí que nos dicen muchas mentiras como verdades. Y eso seguramente muchos lo están hoy en día viendo desde esta pandemia o plandemia o como quieran llamarle, pero fíjense que esto viene desde mucho más atrás y también está en la alimentación. De hecho, la industria ha perdido el respeto al ser humano y ese es uno de los grandes problemas. No nos dicen exactamente qué es lo que estamos consumiendo porque no tenemos la conciencia de qué es lo que estamos ingiriendo, no nos informamos y la información es poder. Créanme, la información es definitivamente poder. Una vez que hago las cosas, por darle un nombre, de manera correcta, en 2 semanas mi sistema, mi organismo ya me estaba mostrando que había una diferencia y estaba mejor.
En 2 meses había eliminado todas mis patologías, las que había arrastrado durante muchísimos años, y había dejado de tomar medicamentos de todos los colores y todos los precios que ustedes puedan imaginar. Es ahí donde digo, todo esto se debe conocer y comienzo a trabajar en periodismo de investigación en salud. Trabajo mucho en mi hijo, que mi hijo también hace un cambio maravilloso. Mi hijo comienza a jugar tenis de alto rendimiento cuando se enfermaba cada mes o cada 2 meses, porque a veces nos dicen, es normal. Pero fíjense una cosa, no es normal estar enfermo, es común. Puede ser común tener gastritis, puede ser común tener dolor de espalda, pero creemos que tenemos que acostumbrarnos a vivir así y no es correcto. Fíjense lo que me pasó a mí y lo comparto porque necesitamos entrar justamente en esa conciencia de la que estamos hablando en este programa de salud consciente. Y después de eso, los últimos 6 años, fui mamá 2 veces más de Alaya, que hoy tiene 6 años casi cumplidos, y Emiliano, que tiene 1 año y 9 meses. Entonces, soy mamá de 3. El primero tiene 21 ya, pero él ha hecho el cambio conmigo y mis hijos han nacido en otra conciencia. Entonces, hoy en día ellos no se enferman. No digo que nunca se vayan a enfermar, solo digo que su sistema inmune a nivel físico está preparado para defenderse si esto sucede. Y más adelante seguramente les compartiré un par de anécdotas justamente con mis niños. Pero acá lo más importante es preguntarnos, ¿por qué nos enfermamos? 2 razones básicamente. Desnutrición crónico severa, es decir, no le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita para repararse. Es más, por ahí ni siquiera sabemos qué es lo que necesita para repararse. Y por otro lado, toxicidad. Es decir, esta ecuación es muy sencilla. Intoxicamos encima un cuerpo que está malnutrido y aparecen las patologías. Así de sencillo, son desequilibrios. Todas las patologías son desequilibrios que tu cuerpo te está mostrando. Entonces, todo el tiempo nuestro cuerpo está defendiéndose. ¿De quién? De nosotros mismos. Porque sin conciencia estamos consumiendo a nivel físico alimentos que, en este caso yo les digo comestibles, que no nos convienen. Entonces, ¿sabes lo que comes realmente? ¿Sabes qué es lo que les das a tus hijos? Te voy a pedir que hagamos un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, y esto ya lo hizo uno de los doctores a los que sigo, que es el doctor Joseph Mercola, que justamente ha hecho un estudio en el que dice que estamos dando a nuestros hijos productos muy tóxicos. ¿Tú le darías a tu hijo a probar un cigarrillo? Todos me dirán, es una locura, Carla, ¿cómo le daría a mi hijo un cigarrillo? Porque además, entre otras cosas, tiene más de 4,000 tóxicos que gratis entran a su organismo. Imposible, no lo harías. ¿Le darías bebidas alcohólicas a tu niño? Y claro, la respuesta sería exactamente igual. No, imposible, no solo porque te mata neuronas, sino porque realmente compromete tu salud. Sin embargo, este estudio y artículo de este médico al que hice referencia muestra que le estamos dando a nuestros hijos productos más tóxicos que el cigarrillo y que el alcohol. Y muchos se van a asombrar seguramente, pero pónganse a pensar en si leemos etiquetas. ¿Alguna vez se han puesto a leer etiquetas de lo que le dan a sus niños? Aparte de que si no las pueden pronunciar hay que preocuparse, porque no sabemos de qué están hechas. Por ejemplo, voy a mostrarles sin necesidad de mostrar la marca, porque los tengo acá y estoy segurísima que ustedes ya saben de qué se trata. Voy a sacar uno. ¿De qué dicen que están hechos estas botanas? Dicen que está hecho de maíz, ¿cierto? Algunos han leído etiquetas, porque entre otras cosas acá dice aceite vegetal, que ya voy a hablar enseguida de eso, maíz, saborizante de queso, que no es queso, es saborizante artificial, glutamato monosódico, enseguida voy a decirles de qué se trata, etc. Pero bueno, a ver, para hacer una comparación, yo les tengo, esto dicen que es de maíz, ¿cierto? Lo voy a dejar a un ladito. Esta tortilla, que además en México las conoce muchísimo porque hay muchas tortillas de maíz, esta tortilla, por ejemplo, si yo la dejo acá en mi escritorio, en pocos días va a generar moho. Es más, en un par de días va a generar moho, porque es maíz, ¿ok? Esto otro lo puedo dejar meses o años y no le va a pasar nada por la cantidad de aditivos que tiene. Pero ¿cómo me doy cuenta? Y esto es meramente para mostrarles a ustedes de qué estoy hablando, ¿ok? No para generar ni pánico ni mucho menos, sino para generar conciencia. Fíjense lo que sucede si yo trato de encender acá, estoy con un encendedor, y fíjense si yo trato de quemar o de encender esta tortilla de maíz.
Fíjense que puedo estar un buen rato y lo máximo que va a suceder con esta tortilla de maíz es que esté un poquito negra, pero no se enciende porque es maíz. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos esto, que es lo que le damos a nuestros hijos? Y de repente miramos y esperamos un ratito y nos damos cuenta de que esto se enciende. ¿Por qué sucede esto, papás? Por lo menos pongámonos, ojalá que esto por lo menos nos haga pensar en qué le estamos dando a nuestros niños. ¿Qué ingredientes tiene inflamables para que esto se encienda? Y pasa exactamente lo mismo si yo utilizo otro tipo de botanas, los famosos chisitos, porque no estamos siendo conscientes, justamente reitero, o no tenemos la información en este momento de lo que le estamos dando a nuestros hijos, ¿sí? Entonces pregúntense, si pudieran oler, esto huele como a cartón. Comiencen a leer etiquetas. Acá en un lugar también dice organismos genéticamente modificados. Eso no es saludable para el organismo. Entonces, por ejemplo, salud consciente se trata de eso, de comenzar a generar conciencia, preguntarse, ser papás muy curiosos. Cuando hablamos de aditivos, preservantes y conservantes, que acá les he leído algunos, les voy a detallar simplemente unos cuantos. Por ejemplo, el glutamato monosódico, que tienen estos dos que acabo de mostrarles y que tienen muchos otros productos como sopitas en vaso, etcétera, como lo que vemos acá. Cuando vamos al supermercado, pues no cuestionamos, ¿no es cierto? Fíjense todo lo que consumimos. Sin embargo, todo esto, por ejemplo, que es glutamato monosódico, benzoato sódico, aspartame, ciclamato. Ciclamato, por cierto, es derivado de petróleo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Tartrazina, ya voy a hablar de eso, carmoicina, azul brillante, metabisulfito, reitero, si no lo pueden pronunciar, preocúpense. ¿Qué es el glutamato monosódico? El glutamato monosódico es un potenciador de sabor. Lo que tú le pongas va a saber mejor. Sin embargo, ya se ha demostrado científicamente que el glutamato te mata neuronas velozmente. Incluso un estudio del glutamato monosódico te muestra que este estudio se hizo en la Universidad de Michigan, donde muestran que consumir glutamato monosódico en cantidades más elevadas va a hacer que tengas incluso pensamientos suicidas. Y otra vez, nadie relaciona su alimento con ese pensamiento suicida o con alguna situación compleja, incluso relacionada a enfermedades hasta mentales o de depresión, porque no nos han enseñado a relacionarlo. Por ejemplo, la tartrazina, todo lo que sea de color amarillo, naranja o verde, como esto, por ejemplo, no estoy hablando de productos naturales, estoy hablando de procesados. Por ejemplo, un dulcecito amarillo, un heladito, una galleta de ese color amarillo, naranjo, verde, que tenga algún relleno, etcétera, tiene tartrazina. La tartrazina es un químico muy fuerte que la industria le pone para darle ese color. Lamentablemente, ya hay estudios científicos que la relacionan con asma, alergia, déficit de atención e hiperactividad en tus niños. ¿Y qué hacemos nosotros? Los castigamos. O peor aún, los medicamos. Porque, otra vez, no tenemos conciencia de lo que le estamos dando a nivel físico a nuestros hijos. Cuando nosotros, por ejemplo, les decía, les damos este tipo de aditivos, ni siquiera nos ponemos a pensar, cuando le hacemos un sanduchito a nuestro hijo y se lo mandamos para el kinder o para el colegio de jamoncito con queso, bueno, primer punto, ¿sabías que todas los jamones, carnes frías, etcétera, han sido tipificadas por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígenas? Tal vez no lo sepas. Desde el 2015 han sido tipificadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque tienen nitrito de sodio. El nitrito de sodio, al ingresar a tu cuerpo, no permite el traslado de oxígeno por parte de las arterias. Punto número 1. Punto número 2, cuando ingresa a tu organismo y tiene contacto con el cloruro de sodio, que es la sal común de mesa, ahí es donde se vuelve potencialmente cancerígeno. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa información? O, por ejemplo, cuando hablamos de la leche, pregúntense por qué los médicos de la CONUSAP todo el tiempo están pidiendo a las personas para tener un mejor rendimiento en cualquier tipo de tratamiento, eliminar lácteos, azúcar y gluten, porque son monstruos. Acá los voy a poner para que los veamos como que más claros, ¿sí? Acá tengo uno
que es el azúcar, ¿sí? El azúcar es algo que se tiene que ir de tu alimentación si realmente quieres sanar. Y esto lo muestran muchísimos de estos médicos. El doctor Joseph Mercola, Teófilo Calvo, Bruce Lipton habla justamente de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Que esto está dañando tus venas y tus arterias. El azúcar no solamente hace como micro heridas en las paredes de las venas, sino que las endura. Entonces, tus venas cuando naces son flexibles, entonces trasladan sangre con nutrientes. Y cuando el nutriente no llega hasta donde tiene que llegar, pues no le llega comida a la célula un día, 2 días, 3 días, 10 días, un mes, 2 meses, se vuelve crónico, se enferma. ¿Y por qué? Porque tu vena de ser flexible pasó a estar endurecida. ¿Y cómo más endurecemos nuestras venas? Con los lácteos, porque reitero, nos dicen muchas verdades, o mentiras, mejor dicho, como verdades. Acá tengo el queso, que es parte de los lácteos, o acá puedo poner un poquito, porque nos dicen incluso 3 vasos de leche para crecer sanos y fuertes, y lo que dice el doctor Colin Campbell me encanta, aunque sumerjas a un niño en leche y demás, no vas a hacerlo crecer porque ese tema es un tema genético. Sin embargo, no se trata de satanizar la leche ni los lácteos, porque por ahí a nuestros abuelos o bisabuelos no les iba tan mal en su momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo que explica muy bien este doctor Colin Campbell. La leche de antes no es la misma leche de ahora procesada, industrializada, y las vacas no son las mismas. Las vaquitas antes comían pasto. Hoy, ¿qué comen? Maíz, enzima transgénico, ni siquiera es idóneo para las propias vacas. Entonces, ¿qué sucede? Como no son, además, vaquitas que salen a pastar, porque incluso a muchas se les quiebran las patitas porque son vacas de industria, pues lo que sucede es que al dar tanta leche, porque no son máquinas que enchufas y desenchufas, son seres vivos, entonces, ¿qué sucede? Dan tanta leche que sus ubres se les inflaman, les da mastitis. Por lo tanto, esa mastitis genera pus. Esa pus va a tu leche. ¿Cómo se trata esta mastitis? Con antibióticos y anabólicos. Antibióticos, y esos antibióticos van a tu leche. Entonces, toda esta información es la que desconocemos. Y algo muy importante que este doctor Campbell justamente puntualiza es que cuando tú ingieres, por ejemplo, lácteos, tu cuerpo va a tratar de defenderte, va alcalinizando. Entonces, ¿qué va a hacer para defenderte y para alcalinizar? Tomar calcio y tus minerales. ¿De dónde? De tus huesos. Literal, cuando vas al baño, expulsas tu calcio y tus minerales. Entonces, mucha gente dice, es que la leche de vaca da calcio. Primer punto, la única leche diseñada para el ser humano es la leche materna. Segundo punto, ponte a pensar, ¿por qué no tomamos entonces leche de jirafa o de ratona o de mono si se nos parece más? Cada especie tiene diferentes requerimientos. En este caso, las vaquitas tienen una proteína en su leche que se llama caseína, que si no lo sabías se utiliza en la industria de pegamentos, por eso se pega en las venas y arterias. Y esta caseína tiene un propósito, engordar al ternero 900 gramos al mes. Fíjate, versus la leche materna. Tiene una proteína que se llama ácido láurico. Su propósito es desarrollar el sistema central nervioso de tu bebé y cada uno de sus sistemas. Fíjate la diferencia y por qué cada especie pues tiene, obviamente, una leche designada a su especie. Sin embargo, como les decía, sin el ánimo de satanizar, la leche no es la misma. Hoy en día hay muchísimo tratamiento anabólico, se les pone a las vaquitas, se les pone antibióticos y no es lo mismo que se consumía hace mucho tiempo. Entonces, incluso acá, que ya le ha aumentado azúcar, leche, tenemos este otro elemento que es el pan, que yo sé que es muy cultural el tema del pan. Muchas personas prefieren lo que sea a dejar su pan. Pero este pan, si ustedes me dicen qué elementos saludables tiene, pues ya, se la compro esa versión, pero la verdad no existe, es más cultural. Si yo veo acá, además que tiene gluten, porque mucho se habla del gluten, pero no se explica. El gluten es la proteína de trigo, ¿sí? Que además está modificada genéticamente y que lo que hace es una especie de plástico, por eso se llama gluten, en inglés quiere decir pegamento. Es una especie de plástico que no se puede digerir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ingresa a tu organismo e inflama. Las personas celíacas que ustedes han debido escuchar son las que más inflamación muestran, pero eso no quiere decir que los demás no generemos microinflamaciones. Hay muchas enfermedades relacionadas y que obviamente nosotros no las relacionamos, como dolor de espalda,
caída del cabello, cuando se te ponen amarillos los dientes, muchas veces, incluso migrañas y jaquecas, está relacionado al consumo de gluten. Las personas que han eliminado el gluten de su vida, es decir, de los pancitos que consumían, las tortas, todo lo que esté hecho con harina de trigo. ¿Dónde está el gluten? Trigo, cebada y centeno. Y lo han eliminado de sus vidas, pues hoy en día están dándose cuenta que tenía una relación directa a su enfermedad. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el doctor Alejandro Ariza? Y cada uno de los médicos a los cuales hago referencia, ustedes pueden comenzar a investigar y seguir porque él es experto justamente en este tema de gluten. Cuando el gluten ingresa a tu organismo, tu cuerpo trata de defenderse. No lo va a eliminar porque es como una goma, te decía, ¿verdad? Que tú con tus manos no la puedes destrozar. Imagínate tu cuerpo adentro. Cuando tú lavas este pan en agua, por ejemplo, y lo lavas, al final queda una bola de gluten y eso no lo puedes destruir. Entonces, ¿qué dice este doctor? Cuando ingresa a tu organismo, lo que sucede con el gluten es que va a ir inflamando. Tu cuerpo va a tratar de defenderse, pero no lo va a eliminar. ¿Qué sucede entonces? Elimina sin querer, porque solo te está defendiendo, y eso quiero que quede claro, tu cuerpo no te ataca, se defiende. Al defenderse, elimina una proteína muy similar a la proteína de trigo, que es una proteína del cerebro, y comienzan los olvidos. Entonces, mucha gente dice, ay, ¿dónde está mi llave? Ay, ¿qué tenía que hacer hoy? ¿Dónde está el control remoto? ¿Dónde dejé mi cartera? Son olvidos que decimos, ay, ya me va a dar Alzheimer, como si fuera broma, pero no nos estamos dando cuenta que tienen una relación justamente con esto que estamos consumiendo. Y una vez más, pasa a partir de informarnos, porque el ser humano hasta el último día de nuestras vidas es capaz de luchar contra virus, bacterias, hongos, patógenos. Es realmente perfecto y en su perfección muchos creemos que hemos venido a este mundo a enfermarnos. Pregúntate eso, ¿crees que hemos venido a este mundo a estar postrados en una cama de hospital, en una silla de ruedas, acechados por un virus? ¿Cuán demacrada tiene que estar tu salud para que un microorganismo termine con tu vida? Comencemos a hacernos esas preguntas y comencemos a darnos cuenta que hay muchas cosas que por ahí tenemos que comenzar a investigar por nuestra cuenta, porque nuestra salud y la de nuestros hijos no depende de lo que le dé el restaurante, no depende de la política pública, depende de la conciencia de los padres, porque además los hijos no van a hacer tanto lo que tú les dices, van a hacer lo que tú haces. Por ejemplo, se han puesto a pensar que alguno de nosotros en algún momento ha entrado al internet para buscar cuando hablamos de saborizantes, por ejemplo, solo por darles un ejemplo, el sabor frutilla, tú tecleas sabor frutilla y los tóxicos que tiene, con lo que ponen, con lo que endulzan obviamente lechecitas y otras cosas, y te salen 50 tóxicos. Uno de ellos, el bencilacetato. El bencilacetato es un disolvente de pinturas. ¿Qué tan saludable puede ser esto? Y como dice el doctor Teófilo Calvo, pues en este caso, el veneno nos lo dan en cómodas cuotas y tu cuerpo no es que vas a comer una de estas cosas y mañana vas a estar enfermo, no. Tu cuerpo te va a defender. ¿Hasta dónde? Hasta que ya no pueda. Dañas, sana. Dañas, sana. Dañamos, sana. Hasta un momento en el que no puede más. Y como está ocupado sanando y defendiéndose defendiéndose la gran mayoría del tiempo, pues ya no tiene tiempo para sanar por ahí lo más importante. Enfermedades crónico-degenerativas. Fíjense lo que está sucediendo a nivel mundial. Les voy a recomendar incluso a Vani Hari, que es justamente una de las activistas que muestra con lupa en mano lo que tiene cada uno de los aditivos alimentarios. Vani Hari, que es justamente ella que va por todos los supermercados y ahí se las muestro, hizo incluso un juicio contra Subway, porque Subway utilizaba en su pan, y esto lo puedo mencionar, es que no es una publicidad en contra o a favor, es un tema que ha sido publicado, utilizaba en su pan azodicarbonamida. La azodicarbonamida es como una especie de plástico que se utiliza para goma eva y para las colchonetas de yoga. Entonces, ganó ese juicio. Y esto que les estoy mostrando es simplemente la punta del iceberg. Hay más de 700 aditivos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pregúntense, ¿por qué hay tanta gente? Cada vez más gente enferma a más temprana edad. ¿Realmente lo que comemos e incluso lo que consideramos alimentos seguros estará afectando considerablemente nuestra salud? Comencemos a cuestionarnos eso, porque eso
hice al inicio de esta mi crisis, y cuando cambié mis creencias, comenzó realmente mi sanación a nivel físico. Querida, Seguimos. te quedan 5 minutos, gracias. Gracias, Berito. Seguimos, por favor. Entonces, estamos ante una crisis masiva de salud. En la década de los 70, una de cada 50 personas era diagnosticada con cáncer. Y ya desde el 2017, por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica ya viene diciendo 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres van a sufrir de cáncer o alguna enfermedad crónica o degenerativa a lo largo de su vida. ¿Qué estamos esperando? Seguimos, por favor. ¿Qué estamos esperando? ¿A que sea 1 de 1? ¿Qué es lo que necesita tu cuerpo para comenzar a sanar? Micronutrientes y fitonutrientes es lo esencial que necesita tu cuerpo en este momento. ¿Dónde está? Todos los alimentos reales que salgan de la tierra y de los árboles. Estoy hablando de frutas, vegetales, plantas, todo lo que salga de la tierra. Y mejor si lo puedes consumir crudo. No todas las personas pueden consumir todo crudo porque obviamente su sistema digestivo está dañado. Y una manera de darte cuenta que tu sistema digestivo está dañado es, por ejemplo, tomar una remolacha, ponerle medio vasito de agua, licuarla, tomártela y al día siguiente, para los que no saben qué es remolacha, puede ser beterraga o betabel en otros países, que es roja, ¿verdad? O morada. Al día siguiente te fijas qué color sale. Si cuando entras al baño te fijas que sale color rojo o morado, eso quiere decir que tu sistema digestivo no está apto para absorber nutrientes, porque las vellosidades de tu intestino se taparon con todo lo que estamos consumiendo de dañino y los nutrientes literal pasan hasta el inodoro. Entonces, yo pensé que eso era normal, que cuando tú comes esa beterraga o ese betabel o esa remolacha, pues tenía que salir rojo sí o sí, pero haciendo el trabajo de regeneración y de reparar células, tejidos y órganos, que es posible, cada persona tiene un tiempo diferente, por supuesto, pero cuando comencé a hacer todo este trabajo, al menos estuve 1 año, 1 año y medio haciéndolo muy a cabalidad, porque sabía que mi hígado actual es el hígado de en los últimos 2 o 3 años y decisiones de 2 o 3 años de mi vida, al igual que muchos de mis órganos. Entonces, todo esto es parte de esa salud consciente. Seguimos. La dieta actual es la siguiente en las ciudades: 60% procesados, 30% proteína animal y 10% vegetales. Yo digo papa y vegetales y frutas. Ahí la papa por ahí gana la contienda y no es la que más nutrientes tengan, pero fíjense acá, 5% de fitonutrientes y micronutrientes. Con ese desbalance, no podemos sorprendernos de que estemos enfermos a nivel físico. El mono más promedio que te imagines consume más fitonutrientes que un ser humano. Seguimos. Y fíjate qué es la salud. La salud es la armonía entre lo físico y lo mental. Lo mental también deriva de lo emocional y, como decía al inicio, de lo energético. Entonces, la receta milagrosa para no enfermarse es alimentarse de manera correcta física y mentalmente. Yo sé que muchos buscamos la receta milagrosa. Fíjense aquí a mi bebé. Les mostraba, ella es Alaya. Ella desde que nació, fíjense, lo primero que ven a la izquierda es su mamadera con zumo de zanahoria con manzanita roja. En el siguiente ya la ven con incluso espirulina. La espirulina es una proteína de alga maravillosa, un superalimento, del cual en algún momento voy a hablar. Acá cuando la ven con un goterito era su primer zumo de apio. El apio es fantástico para muchísimas cosas. También lo comento mucho en los talleres y en las conferencias que hacemos. Más abajito la ven seguramente ya con un poquito de remolacha, ¿cierto? Y en algunos casos ponía también vitamina C, y ahí ven a mi hijo mayor. Y esta foto era cuando era ella muy pequeñita. Pero también llegó después su hermano Emiliano. Y resulta que Emiliano, que es este otro bebé hermosito, también sigue la misma dinámica de alimentación consciente que su hermana. Adoro a estos 3 niños, o sea, bueno, mi hijo ya no es tan niño, pero son mi razón de ser. Así es que si ustedes pueden comenzar a pensar en ellos, es esto lo que les vamos a dejar de herencia, que puedan tener una salud estable. Fíjense el cumpleaños de mi hija, miren la torta, está hecha de frutas al 100%. Fíjense la torta y fíjense además lo que les repartimos a los niños, que son enganchaditos de puras frutas. Esa torta que ustedes ven ahí es una torta congelada de plátano. Y todas esas recetas conscientes también las estamos dando, por supuesto, en nuestros talleres, y ahí están, y es posible generar una salud consciente. Acá les dejo también las redes. Sé que ya estamos con el tiempo para poder hacer
Es un video de mi niña Alaya en su graduación, en la graduación del kinder, y les invito a adivinar cuál es Alaya. Libertad, libertad, van diciendo. Pregúntense cómo nuestros niños pueden cantar libertad, libertad, van diciendo, con un barbijo en sus caras, con un tapabocas. Papás, los invito desde el fondo de mi corazón a hacer un cambio en esa salud de sus niños a partir de hacerlo también con ustedes mismos.